Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bienvenido amigos, amigas en este curso. Hoy vamos a ver 4 verbos muy importantes en la lengua espagnole. Les verbes les plus utilisés de la langue espagnole. Haber, tener, haber, ser et estar. Los verbos principales de la lengua española: tener y haber. Los verbos en la lengua española se traducen en una palabra, un verbo, avoir. Avoir se divise en 2 verbes en espagnol, ce qui facilite bien sûr la langue espagnole. Tener. Yo tengo. Tú tienes. Él tiene. Ellas tienen. Nosotros tenemos. Vosotros tenéis. Ellos tienen. Ellas tienen. Y para el verbo haber, yo he, tú has, él ha. On ne prononce pas H. Ella a para la forma personal y para la forma impersonal hay. Hay. Nosotros hemos. Vosotros habéis. Ellos han. Ellas han. El verbo tener. Yo tengo un coche, por ejemplo. J'ai une voiture. Como viste, no hace falta para escribir yo. Cuando digo tengo, es decir, yo que hablo. Yo tengo un coche, es decir, tengo un coche. C'est pas comme le français, je dis j'ai. Tengo significa que yo que hablo. Tú tienes 2 hermanos. Tú tienes 2 hermanos. Tu as 2 frères. Et tiene una cita. Una cita. Elle a un rendez-vous. Ella tiene un amigo. Ella tiene un amigo. Elle a un ami. Nosotros tenemos razón. Nosotros tenemos razón. Nous avons raison. Vosotros tenéis miedo. Vosotros tenéis miedo. Vous avez peur. Ellos tienen tiempo para. Ellos tienen tiempo para. Y puedes continuar la frase. Tenemos tiempo para jugar, para salir. Ils ont le temps de. Et vous continuez la phrase, soit de sortir, on a le temps de sortir, ils ont le temps de jouer, ils ont le temps de parler, etc. Ellas tienen vergüenza. Ellas tienen vergüenza. Vergüenza يحشومة. Ils ont honte. El verbo tener tiene el significado simple del verbo avoir. Donc, il joue le même rôle. Tener, c'est comme avoir. Et haber, solamente para la conjugación. C'est un auxiliaire. Se usa con 3 formas. Usamos el verbo tener con 4 formas. Para expresar la position, c'est-à-dire pour exprimer la position, c'est-à-dire ce qu'on a, ce que nous possédons. Por ejemplo, tengo 4 hermanos. J'ai 4 frères. J'ai. عندي 4 إخوان. Para indicar l'edad ou le sin, pour indiquer l'âge,
Por ejemplo, ella tiene 40 años. Elle a 40 ans. Para expresar deseos, تمني, l'envie. Por ejemplo, tengo ganas de ir al cine. Tengo ganas de ir al cine. J'ai envie d'aller au cinéma. Ou bien, je veux aller au cinéma. También decimos ganas العربي. عندي الجانا باش نخرج أو ما عنديش جانا. No tengo ganas. Tengo gana ou no tengo ganas. J'ai envie. Para expresar la obligación, obliger, la obligación, tener más que. El verbo tener más que. Siempre más el verbo infinitivo. Por ejemplo, tengo que estudiar mucho. Tengo que estudiar mucho. واجب عليا أنني ندرس جيد. Je dois étudier dur. Tengo que. El verbo infinitivo. Estudiar en infinitivo. Tengo que estudiar mucho. Je dois étudier un infinitif dur. Ejemplo, tenemos que comer ahora. Tenemos que comer ahora. Es decir, es la hora de comer. Nous devons manger maintenant. Nous devons, c'est une obligation. Nous devons manger maintenant. Ejemplo, tengo que ir al cine. Je dois aller au cinéma. Donc, c'est précis par le temps. Je dois aller. Et el verbo haber es auxiliar como el verbo ser et tener. Se usa solo para la conjugación. El verbo haber, c'est comme le verbe être. On n'utilise que pour la conjugaison. C'est un auxiliaire comme le verbe être et avoir. Sert uniquement pour la conjugaison. On va voir les explications. Se usa o usar con tres formas. Eso es el verbo haber. Para expresar el auxiliar, pour exprimer l'auxiliaire, comme vous allez le voir maintenant. Ejemplo, he comido. He comido. J'ai mangé. Si nous voulons dire nous avons mangé, decimos hemos comido. Nous avons mangé. He comido. J'ai mangé. Has entendido. Has entendido. Tú, no hace falta para escribir tú has entendido. Has entendido. Tu as compris. Para expresar formas impersonales, indéfinies, impersonales. Por ejemplo, aquí hay un sitio libre. Aquí hay un sitio libre. هنا مكان فارغ. Aquí hay un sitio libre. Hay. Como ha visto la explicación. Ici, il y a. On utilise il y a avec le verbe avoir, mais indéfini, impersonnel. Il y a une place libre. Por ejemplo, el segundo ejemplo, en Madrid hay hoteles. Hay hoteles. En Madrid, il y a des hôtels. Et para expresar la obligación, también como el verbo tener, hay que más infinitivo. Hay más que más indefinitivo. Por ejemplo, hay que hacer más deporte. Hay que hacer más deporte. Nos falta acento sobre más. Más deporte. Il faut faire plus de sport. Hay que hacer. Il faut
faire. Fíjate, hay que es decir il faut. Hay que esperar. Il faut attendre. Hay que esperar. Para decir a una gente de esperar, hay que esperar un momento y después. Nota bene. Entonces, hay que es decir il faut que. Hay que, en français, c'est il faut que. Forma impersonal. Por ejemplo, hay que esperar. Il faut attendre. Et le second ejemplo, tengo que. Tengo que, je dois. Vous voyez, tener se convertit comme le verbe devoir. Je dois, tu dois, il doit, nous devons, vous devez, il doit. Tengo que, je dois. Tengo que, salaire, tengo que, comer. Ejemplo, je dois manger maintenant. Tengo que comer ahora. Tengo que comer ahora. La diferencia entre hay que, se trata de una forma impersonal, et tengo que, forma personnelle, c'est-à-dire c'est moi qui parle ou les personnes qui parlent. Nous avons, par exemple, tenemos que